Me escapé a tiempo. Esto me huele que va a estar. Aquí estoy escribiendo mi historia, no porque quiera recordar, sino porque sé que allá afuera hay muchas mujeres que han pasado por lo mismo, que sienten que nadie las entiende, que creen que su vida tiene que estar marcada por el dolor. Yo hoy seré su voz, Ruth, y pido amablemente, con mucho respeto y firmeza, que el señor productor no dé su opinión hasta el final. No deseo escuchar sus interpretaciones hasta que tenga el cuadro completo. Gracias. Así lo haré, me quedaré callado hasta el final. Yo estoy nerviosa. Por lo que viví desde los 18 años de vida, se supone que no debería estar aquí. Pero estoy. No porque haya sido fácil, sino porque a pesar de todo, elegí seguir. Soy un milagro, aunque por mucho tiempo no lo supe. A los 18 años conocí al hombre que según yo sería el amor de mi vida. Tenía mi misma edad, pero me parecía mucho más maduro. Sabía hablar bonito, tenía una forma de mirarme que me hacía sentir especial, importante, como si el mundo entero se redujera a nosotros dos. Y yo, que nunca había sentido algo así, me dejé llevar. Al principio, como todo, era hermoso, atento, cariñoso, detallista. Me hacía sentir la mujer más afortunada del mundo. Pero con el tiempo, las cosas fueron cambiando. Poco a poco, casi que sin yo darme cuenta, empecé a perderme en él. Primero fueron los celos disfrazados de amor. Me decía que me quería tanto que no soportaba la idea de verme con alguien más, que por eso necesitaba saber dónde estaba, con quién hablaba, qué hacía en cada momento del día. Yo lo veía como algo normal. Pensaba que era porque de verdad me amaba demasiado. Yo tenía que llamarle cada 2 horas, la mayoría de las veces en videollamada, para mostrarle con quién y dónde estaba. Me hizo alejarme de mis amigas, mis amigos, porque según él todos estaban enamorados de mí o no me convenían. Me decía que como él sí me amaba de verdad y éramos una pareja muy unida, yo no necesitaba andar con nadie más para disfrutar mi vida. Después vinieron los silencios largos, esos que pesaban más que cualquier otra cosa. Cuando algo le molestaba, simplemente dejaba de hablarme. Me ignoraba por días. Me hacía sentir culpable sin que yo supiera por qué. Y cuando volvía, lo hacía como si nada hubiera pasado, esperando que yo lo recibiera con los brazos abiertos, sin preguntas, sin reclamos. Y era tan increíblemente sumisa, Ruth, que yo era la que le pedía perdón. O sea, el patán había sido él. Yo no había hecho nada para molestarlo. Y aún así era yo quien pedía perdón y me disculpaba. Y le daba regalos de reconciliación. Con el tiempo fui aprendiendo a no molestarlo, a no contradecirlo, a hacer todo de la manera en que él quería para evitar esos silencios que me dolían más que cualquier otra cosa, porque me ignoraba. Me fui acostumbrando a caminar con cuidadito, calladita, a medir mis palabras, a dejar de hacer las cosas que me gustaban porque sabía que lo iba a incomodar y lo iba a molestar. Por ejemplo, él elegía mi ropa, mi maquillaje, me llevaba al estilista para decidir sobre mi arreglo personal. No me dejaba salir sola y menos para pasar ratos de diversión con nadie. Sin darme cuenta, mi mundo dejó de ser mío, se convirtió en el suyo. Solo íbamos a los lugares que él decidía, con los amigotes de él y sus novias, que estaban más aisladas, dañadas o asustadas que yo, todos con el mismo actuar que mi novio. Así pasaron los años, y lo que antes eran pequeños detalles se convirtieron en una costumbre. Yo ya no era la misma, ya no era una chica segura, llena de sueños, con ganas de comerse el mundo. Ahora era alguien que le pedía permiso a él incluso para existir. Yo estaba sola, no porque no tuviera familia, sino porque en la práctica no tenía nadie a mi lado. Solo tenía un hermano menor, un niño que aún no entendía lo que pasaba a su alrededor. Mi mamá se la pasaba trabajando día y noche para que no nos pasara nada, bueno, a mi hermanito, porque aparte no teníamos dinero. Desde que mi papá nos abandonó cuando yo tenía 8 años, ella tuvo que encargarse de todo, sin descanso, sin quejarse y sin nadie que la apoyara. Mi mamá tampoco tenía papás, nunca conocí a mis abuelos maternos, y la única hermana que tiene vive en Estados Unidos. Hace años que no la vemos, y aunque a veces nos mandaba algún mensaje o alguna ayuda económica, en el día a día estábamos solas. Así que cuando este chico maravilloso apareció en mi vida llenándome de atenciones, diciéndome que yo era lo mejor que le había pasado, me aferré a él sin pensarlo.
no porque estuviera buscando a alguien que me rescatara, sino porque por primera vez en mi vida sentí que tenía a alguien que estaba ahí solo para mí y me prestaba mucha atención. Yo siempre fui fuerte, desde pequeña aprendí a valerme por mí misma, a no esperar nada de nadie, a resolver mis problemas solas, pero él me hizo sentir diferente, como si por fin alguien me estuviera cuidando a mí en lugar de ser yo la que cuidara siempre a los demás. Y fue de eso de lo que se aprovechó, y fue ahí cuando todo empezó a cambiar. Porque cuando una ha vivido acostumbrada a la soledad, confunde ciertas cosas con amor, aprende a tolerar cosas que no debería, a justificar lo que no tiene justificación, a aceptar lo que duele con tal de no quedarse uno de nuevo sola. Y así terminé en ese lugar del que ya no sabía cómo salir. Un día pasó lo inevitable. Ese momento en el que entendí que si no hacía algo, pues mi historia se iba a quedar ahí en un ciclo del que no podría salir. Ya tenía yo 21 años y ahí empezó el infierno más grande. O sea, se fue desde los 18 con él o estaba desde los 18, no sé, ya vamos en los 21. Son muchos años ahí de sumisión. Él había cambiado demasiado. Ya no era el muchacho tierno y detallista del comienzo. Hasta su mirada se veía diferente. Tomaba medicamentos raros que decía que era para los nervios, pero yo sabía exactamente lo que eran. A veces parecía normal, como siempre, pero de un momento a otro tenía ataques de ira, una rabia que yo no entendía de dónde le salía. Al principio solo eran palabras, gritos, insultos, comentarios hirientes que me hacían sentir pequeñita o insignificante. Me decía que todo era culpa mía, que yo lo sacaba de quicio, que yo lo llevaba al límite, que si él se ponía así era porque yo lo provocaba. Y yo me lo creía. Eso era lo peor, Ruth, yo me lo creía. Empecé a ser mucho más cuidadosa, medía mis palabras, evitaba al máximo cualquier cosita que lo molestara. Pero ya no importaba lo que yo hiciera. Siempre él encontraba una razón para explotar y desquitarse conmigo. Lo peor fue la etapa en que empezó a amenazarme con hacer algo grave si yo me iba. Me decía que si yo lo dejaba él iba a cometer una locura, que no podría vivir sin mí, que sin mí no era nada. Y luego poco a poco empezó a decir que si yo lo abandonaba, tampoco me dejaría tranquila. Esas palabras me paralizaban del susto, porque aunque mi mente sabía que tenía que irme, que no podía seguir ahí, ahora sí el miedo me amarraba. Me decía a mí misma que tenía que esperar, que en algún momento le iba a mejorar, que eso era solo una etapa. Pero el tiempo pasaba y las cosas solo empeoraban. Cada vez estaba más atrapada, más desgastada. Sabía que algo tenía que cambiar, pero yo no tenía ni idea de cómo o por dónde empezar. Era tanta mi dependencia hacia él que me convencí de que iba a cambiar. Siempre encontraba la manera de hacerme dudar de lo que sentía. Después de cada arranque de ira llegaba con regalos, con disculpas, con promesas de que todo iba a ser diferente. Me decía que sin mí no tenía sentido su vida y que yo, no, me perdí, perdón, y yo, que aún quería creer en ese muchacho del que me había enamorado a los 18 años, le daba otra oportunidad. A los 23 años tomé la peor decisión de mi vida. Me fui a vivir con él. Ándale. Todo ese dominio de los 18 a los 23 era solo siendo como novios, ¿no? Ella en su casa y él en la de él. Ahora se van a vivir juntos. Dejé de estudiar porque necesitaba trabajar, pero en realidad no me faltaba nada. Él ganaba bien. Siempre había suficiente dinero en el apartamento para vivir cómodamente los dos. Nunca supe exactamente a qué se dedicaba. Y cuando empecé a sospechar que tenía negocios ilegales, simplemente lo ignoré. Me hice la ciega, la sorda, la muda. Estaba bruta. Me repetí a mí mismo que lo importante era que él me amaba, que conmigo iba a ser diferente, que sin importar lo que hiciera fuera en nuestra casa, él siempre volvía a ser el hombre que de alguna forma aún me convencía de quedarme y era bueno para mí. Pero era una mentira. Lo cierto es que yo no era feliz. Algo dentro de mí sabía que estaba en el lugar equivocado y algo me decía que mi vida no tenía por qué ser así. Pero el miedo, la costumbre y la idea de que yo era la única persona en el mundo que podía ayudarlo a cambiar me mantenían ahí. Hasta que llegó el día en que entendí que si no hacía algo y si no reaccionaba, mi historia iba a terminar de la peor manera. Yo acababa de cumplir 25 años y seguía ahí, atrapada. Llegó el día en que me vi más allá que acá, pues resulta que él se molestó demasiado porque me fui a visitar a mi hermano y no le hice videollamada.
En ese punto de mi vida ya sentía vergüenza y miedo de que mi familia supieran cómo era él realmente. Siempre había tratado de esconder sus comportamientos, de minimizar lo que pasaba y de hacerles creer que todo estaba bien conmigo para no preocuparlos. Pero esa tarde cuando regresé al apartamento todo explotó. Me armó una pelea gigante. Me dijo de todo, que yo no tenía derecho a salir sin avisarle porque no me había dado permiso, que seguro andaba haciendo cosas a sus espaldas, que él era la única persona en la que podía confiar y que mi familia solo quería separarnos. Yo traté de explicarle de mil formas, pero fue inútil. Cuando él estaba en ese estado, cualquier palabra era una chispa que encendía más su furia. Después de unas horas de discusión, se fue a la calle. No dijo a dónde. Solo salió dando un portazo, dejándome con el corazón acelerado y la mente llena de miedo. En ese momento ya no era una simple pelea de pareja. Yo sabía que algo no estaba bien. Pasaron las horas, esa noche se hizo larga, oscura, mucho silencio. Eso me ponía más nerviosa. No quería llamarlo porque sabía que empeoraría las cosas. Y me quedé ahí esperando con una angustia que me revolvía el estómago. Él volvió a la medianoche y estaba peor. Su mirada tenía algo diferente, algo que yo nunca le había visto. Ya no tenía enojo ni gritos, sino una calma aterradora, una frialdad que me dejó paralizada. Ahí yo supe que estaba en peligro. Y es que intentó hacerme la desvivisión. No sé cómo explicarlo, no sé cómo poner en palabras el terror que sentí. Lo único que recuerdo es que mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Mi instinto de supervivencia se activó de una forma que jamás imaginé. Y esa noche lo entendí todo. Entendí que yo no le importaba, que nunca le había importado, que todo lo que decía sobre amarme y protegerme no eran más que mentiras disfrazadas de obsesión. Pero también entendí algo más. Si me quedaba, no iba a haber un día siguiente para mí. No había mañana en esa casa. Como pude, llamé a mi hermano. No sé ni cómo lo pude hacer con las manos temblando, con el miedo paralizándome. Solo recuerdo que marqué su número y le rogué que contestara y que viniera. No necesité decirle mucho. Con solo escuchar mi voz, él entendió que algo estaba mal. No sé cómo, pero en cuestión de minutos logré avisarle a un vecino del edificio. Un vecino que apenas si me conocía. Él tuvo más humanidad que la propia familia de la persona que me tenía atrapada en ese infierno. Él y mi hermano me salvaron, literalmente. Apenas lograron sacarme de ahí, sentí que podía respirar por primera vez en años, pero también sentí algo que jamás imaginé que fuera posible en esa situación. Vergüenza sentía. Me sentía ridícula, humillada, como si todo esto hubiera sido por culpa mía, por no haberme ido antes. Pero en ese momento no había tiempo para culpas, solo para sobrevivir. Su familia nunca me ayudó. Su mamá, aunque sabía lo que pasaba, nunca hizo nada. Se limitaba a decir que así era él, que yo tenía que entenderlo, que él había crecido en un hogar difícil con un padre borracho y agresivo y que por eso él tenía problemas con la ira, como si eso justificara todo, como si yo tuviera que pagar por las heridas que alguien más le dejó. Pero mi hermano no pensó así. Mi hermanito, ese niño que yo siempre protegí, ahora era el que me estaba protegiendo a mí. Fue mi única luz en medio de toda esa oscuridad. Ahí en medio de toda esa tragedia y confusión, entendí que yo tenía dos opciones: hundirme en lo que había pasado o agarrarme de esa segunda oportunidad que la vida me estaba dando y no soltarla. Mi mamá no sabía nada de lo que yo vivía con él. Para ella yo tenía una relación normal, estable, como cualquier otra. Nunca le conté nada porque me daba vergüenza, porque no quería preocuparla, porque en el fondo una parte de mí, dominada y doblegada, todavía intentaba justificar lo que estaba pasando y lo que él me hacía. Cuando se enteró, sufrió mucho. Mi mamá no entendía cómo podía haber aguantado tanto yo. Me miraba con una mezcla de sorpresa, tristeza, como si no reconociera a la hija fuerte que ella había criado. Me preguntaba una y mil veces por qué nunca le dije nada, por qué no pedí ayuda antes. Yo no tenía respuestas. Mi hermanito, en cambio, estaba muy molesto. No conmigo, sino con la situación. Con él mismo por no haber notado nada. Con mi mamá por no haberse dado cuenta. Con ese tipo por haberme destruido de esa manera. Pero sobre todo estaba triste. Cuando les conté todo, cuando les dije cómo había sido mi vida durante esos años, vi cómo el dolor era lo que más les pesaba en la cara. Mi hermano solo apretaba los puños tratando de contener su rabia, mientras mi mamá se tapaba la boca negando con la cabeza como si no pudiera creer todo lo que había pasado sin que ella lo supiera. Yo estaba en el hospital, con muchas heridas en el cuerpo, Ruth,
con marcas que me recordaban lo cerca que estuve de no salir viva. Pero lo peor no era eso, sino el dolor que yo sentía entre el corazón, el pecho y la misma cabeza. Yo no paraba de llorar, solo podía llorar y pedirles perdón. Perdón por no haber hablado antes, por no haber confiado en ellos, por haberme alejado de mi familia, por alguien que nunca lo mereció. Mi mamá me abrazaba y no me decía nada. En ese momento yo entendí que no estaba tan sola como creía. Nunca lo estuve, pero el miedo y la dominación me hacían creer lo contrario. No sabía qué iba a pasar después. No sabía cómo iba a salir de ahí, solo sabía que estaba viva y que por primera vez en todos estos años de pronto tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Y eso hice, ese mismo día. Lo denuncié. Con miedo, con dolor, con la voz temblando, lo hice. Sabía que yo no podía permitir que esto quedara impune, que él siguiera viviendo su vida como si nada, mientras yo cargaba con esas cicatrices de todo lo que me había hecho. Me fui a vivir a la casa de mi mamá. Al principio no fue fácil, me sentía extraña, como si fuera una visita en la casa donde alguna vez crecí. Con el tiempo entendí que ese era mi refugio y mi lugar donde podía empezar de cero, empezar de nuevo. Él, ese cucaracho, como el cobarde que siempre fue, huyó de la ciudad. Sabía que la justicia no era su amiga y que tarde o temprano todo... Ay, no, leí mal, perdón. ¿Vuelves a empezar o sigo? Sigue tranquila. Y él, como el cobarde que siempre fue, huyó de la ciudad. Sabía que se podía burlar de la justicia, que tarde o temprano todo quedaría en el olvido, y desapareció. Hasta el día de hoy sigue suelto. Adivinen por qué. Porque la justicia es así. Porque cuando una mujer denuncia, casi siempre queda en el aire, como si nuestra voz no tuviera peso, como si nuestras vidas no valieran lo suficiente. Pero yo ya aprendí a vivir sin miedo, Ruth. Actualmente tengo 31 años. Soy otra persona, más fuerte, más sabia, más consciente de lo que merezco. Aún me duele recordar que pasé 7 años al lado de alguien así. 7 años de mi vida desperdiciados en alguien que nunca me valoró, que solo supo manipularme, hacerme sentir culpable, retenerme con su veneno disfrazado de amor. Porque eso era él, un narcisista, un manipulador, una mala persona, un mal nacido. ¿Se puede decir eso? Es que está llena de dolor. Un enfermo sin justificación. Él no era alguien herido que necesitaba ayuda, no era alguien que no le habían enseñado a amar, era simplemente alguien que decidió hacer daño porque quiso, porque así era su naturaleza y yo se lo permití. Aunque ya no me persiguen tanto esos fantasmas, aunque logré salir adelante, sé que nunca podré borrar por completo lo que viví. Pero ya no me avergüenza mi historia. Al contrario, sé que soy un milagro, que sobreviví a algo que muchas mujeres no logran superar lamentablemente. Por eso hoy, después de tanto tiempo, decidí contar mi historia, porque sé que allá afuera hay muchas mujeres pasando por lo mismo, sintiéndose atrapadas sin saber cómo salir. Y si mi testimonio le llega a una sola, si logra abrirle los ojos a alguien antes de que sea demasiado tarde, entonces esta historia vale la pena. Decidí también estudiar psicología. Después de todo lo que viví, de todas esas lágrimas, heridas, de esas noches con miedo, entendí que la única forma de sanar realmente era comprender lo que me pasó. Entonces transformé mi dolor en algo útil, en algo que pueda ayudar a otras mujeres a no caer en lo mismo, a abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Y después de muchos años de esfuerzo y de estudio y de trabajo interno, estoy a punto de abrir mi propio consultorio. Sigo sanando porque eso no es un destino, eso es un proceso, es un viaje largo. Pero ya no soy esa mujer que fui por tantos años. Ahora uso mi historia como un testimonio de que sí se puede salir, de que sí hay vida después de una relación tan tóxica y de que una mujer no tiene por qué quedarse atrapada en el miedo. Por eso les pido desde el fondo de mi corazón, no juzguen a quien está presa en una relación así. Desde afuera es muy fácil decir por qué no se va, por qué aguanta, cómo puede seguir con alguien así, pero hasta que no se vive en carne propia no se entiende cómo funciona la manipulación, el miedo, la dependencia, la culpa. Esos hombres saben exactamente cómo atrapar a sus víctimas, cómo hacerlas sentir culpables por todo, cómo hacer que se queden, cómo aislarlas poco a poco hasta que creen que ya no tienen a nadie más. Créanme, no es debilidad,
no es falta de carácter, no es que seamos tontas, es manipulación emocional, psicológica y muchas veces económica, porque sí, esa también se le suma. Si no tenemos un peso en el bolsillo, se aprovechan más de nosotras. Les pido que en vez de juzgar, nos apoyemos. Entre mujeres deberíamos ayudarnos más, entendernos, sostenernos unas a otras, porque todas somos capaces de ser fuertes, pero a veces necesitamos que alguien nos recuerde que sí lo somos y que sí podemos. Ahora sí creo que el señor productor puede dar su humilde opinión. Felicidades por salir adelante. Esa es mi opinión.